Hola, cordial saludo. Mi nombre es Ángel Borja, estudiante de licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y Nacional. En esta tarde nos encontramos con Verena Victoria Rodríguez Manza, contador público, empleada en este momento de la empresa de autopistas. Vamos a hablar sobre unos temas en esta entrevista que hacen énfasis a lo que es la cultura política y sus elementos. Bien, doctora, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, Estado como tal es el conjunto de personas que componen una nación y son esa parte de los empleados que compone un gobierno, un país. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones cree usted que hay entre participación política y democracia? Bueno, participación política son esas personas que actúan o interactúan dentro de un partido político o quieren ejercer dominio o autoridad dentro de una elección como tal. Y la democracia es el conjunto de normas y principios que tiene un Estado para poder funcionar. Cada país tiene una democracia diferente. Entonces la democracia en sí son el conjunto de normas, los principios, los valores que posee una nación que se va direccionada al mejoramiento de un país como tal. Okay. ¿Cómo definiría usted, qué definición sobre política y cuál diferencia encontraría entre la política y lo político? Bueno, lo político es a lo que me refiero o a lo que se refiere el conjunto de normas que tiene un partido como tal. Y la política es el querer ser o el querer del dominio de una nación. O sea, la política es lo que ejerce la parte del gobierno en una nación determinada. Entonces, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política como tal son esas normas que tiene un Estado, esa cultura, esa capacidad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una cultura política muy diferente a la cultura de Colombia, ¿ya? Tienen una manera muy diferente de dogmas, de principios, como tales que encierran lo que en sí tiene la política. Entonces, cada cultura o cada manera de hacer política es diferente. La cultura como tal la ejerce y la designa un grupo como tal. Y esa cultura se irradia dentro de la propia nación, que es la cultura política. Son esas normas, son esos principios, son esas cualidades que tiene un grupo determinado para ejercer la política como tal. Muy bien. ¿Qué elementos entonces involucra el ser ciudadano y cómo definiría usted los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano es esa capacidad que tenemos todos en este momento, pues los colombianos, la capacidad en lo que ejerce la Constitución para ser como tal colombiano, para poder elegir y ser elegido. Son esos principios que pues tiene que están emanados dentro de nuestra Constitución. Partiendo de allí, ya esos principios, esa capacidad de elegir y ser elegido permiten que pueda ejercerse como ciudadano. O sea, la ciudadanía se establece en Colombia que puede ejercer la capacidad del voto superior a 18 años, ¿sí? Como tal, el ciudadano está marcado dentro de unos principios que se establecen como normas dentro de un país, ¿ya? Entonces, no sé, ahí dentro de lo que me estaba preguntando. Sí, los derechos y deberes de los derechos de elegir y ser elegido, de sufragar, de elegir voluntariamente un partido, aparte de eso, de tener una libre convivencia, poder transportarse fácilmente dentro del propio país, la capacidad de trabajar, las mujeres de poder también sufragar para tener la mayoría de edad y poder sufragar, de la misma manera poder ejercer trabajo, poder vivir en comunidad sin tener de pronto ninguna discriminación de raza, sexo,
dentro de eso son los deberes y también nuestros derechos. El derecho de que nos gobiernen bien, de que podamos tener salud, de que podamos tener educación, que podamos vivir tranquilamente. Como tal, esos son nuestros deberes y nuestros derechos, y nuestros deberes, poder elegir bien y poder elegir bien a un gobernante como tal y poder con mi voto poderlo sacar pues a una elección respectiva, poder tener la capacidad de sufragar también y que esa persona pueda gobernar y yo pueda, aparte de eso, ejercer sobre él mis derechos. Es decirle, usted pues ha prometido y usted debe cumplir las normas, debe cumplir el presupuesto, debe tener la oportunidad de que tengamos parques, de que tengamos canchas, de que tengamos, sí, todo eso son nuestros deberes, ¿ya? Y nuestros derechos y nuestros deberes como tal es poder elegir y ser elegido y poder movernos fácilmente dentro de... Cordial saludo. En esta segunda oportunidad nos encontramos con la licenciada También Álvarez. El objetivo de estas entrevistas es con el fin de conocer algunos conceptos o percepciones que tiene usted acerca de lo que hace parte de la cultura política. Entonces, comencemos. Licenciada, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, buenas tardes. El Estado es un conjunto jurídico y político que hace referencia a la soberanía social, a la soberanía económica, política que constituye el país o a su territorio organizado para una actividad y unas leyes. Como nación, pues, por su parte, esto hace referencia a un conjunto de personas que tienen en común cosas como la lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión, y que comparten ciertas costumbres y tradiciones. Es decir, tienen una identidad cultural que la identifica. Y el gobierno, pues, hace referencia al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. Es decir, el gobierno está al servicio del Estado. Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, joven, la participación política, pues, yo diría que es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos. En otras palabras, la participación política describe las actividades directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influenciar en las decisiones o en elecciones de los gobernantes. Y la democracia, pues, es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Bueno, te puedo decir que la participación política y la democracia, pues, están de alguna forma estrictamente relacionadas. Y podemos decir que ser social, pues, es una persona que puede estar en la toma de decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política, pues, es una actividad que está orientada en forma ideológica. Para mí, pues, hace parte de la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Y lo político está arraigado en la vida social, las relaciones interpersonales, la variedad de relaciones sociales. La política es propia de la vida del Estado. Eso es lo que yo tengo claro en esa parte. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, pues yo pienso que los elementos que componen la cultura política son los valores, las concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político. Es decir, pues ese conjunto de elementos que configuran por percepción personal que tiene una población respecto del poder. Para mí eso se denomina cultura política. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano, pues, es sentirse parte de una estructura social y política. Y sobre todo es asumir responsabilidades y obligaciones en la construcción de una sociedad. Ser ciudadano te da un poder maravilloso, pienso yo,
Y ese poder pocas personas saben aprovechar. Ese poder es aquella facultad de poder realizar actividades en autonomía, tomando decisiones responsables en el proyecto social en el cual nos encontramos. Y los derechos del ciudadano pues son aquellos derechos e intereses que las personas tienen frente al Estado en su calidad de miembros de la comunidad nacional. Los deberes se relacionan con las actitudes, lo que se espera de todos los seres humanos, más allá de su origen, de la etnia, de la cultura, de las condiciones de vida, de los planes de vida, para asegurar formas comunitarias con igualdad de derechos de toda la humanidad. Es decir, yo diría que es un deber, una responsabilidad establecida prácticamente a su cumplimiento. Además, para mí, ser ciudadano es aquella persona que de alguna otra forma tiene una identidad, una cédula de ciudadanía con la cual puede ejercer el derecho a voto. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar esta invitación a esta entrevista. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, joven. Que Dios le bendiga a usted también. Ha sido un placer pues servirle de alguna forma en su proyecto. Gracias.